Gloria al nombre del Señor Jesús. Ninguno aquí es ajeno, ninguno aquí es extraño. Hoy estamos delante de la presencia de Dios y Él nos mira a todos y nos codicia ardientemente, nos anhela ardientemente. No es un accidente que tú estés aquí. No es casualidad. No estás quedando bien con alguien que te invitó. Dios previó. Dios previno. Dios arregló una cita para encontrarse contigo, para hablar a tu vida. Tuvimos una reunión extraordinaria a las 6 de la mañana. Mi voz era como la del cuarteto. Y luego a las 9:30 la graduación de los niños, después de 12 semanas de estudio bajo un libro, una temática, una graduación extraordinaria. Y ahora estamos a punto de vivir juntos una experiencia muy hermosa de compartir el pan y compartir el vino como cumplimiento a una ordenanza. No es una ocurrencia humana, no es un sacramento establecido por una organización, por una institución, por un hombre ordinario. No. Jesús dijo que tendríamos que practicar constantemente el hecho de tomar el pan y el vino. Y cada vez que tomáramos el pan y el vino, tendríamos que hacer memoria de su muerte y de su resurrección. No es una memoria de cada viernes de Semana Santa, no es una memoria de cada tiempo de resurrección, es una memoria constante. Y por algunos minutos quiero compartir con ustedes bajo el pensamiento o el tema de la resurrección que alumbra tus tinieblas. La luz de la resurrección que alumbra tus momentos más oscuros. Yo estoy aquí como un hombre de Dios, como un siervo de Dios. Estoy aquí como una trompeta de Dios, ungido por Dios, para declarar el fin de tus tinieblas por el poder de la resurrección. Cualquier momento oscuro en tu vida no tiene derecho a permanecer ahí, porque Cristo ha resucitado y su resurrección marca el fin de tus tinieblas. En el momento mismo en que abrimos la Biblia, en el capítulo 1, aquel principio distante, aquel principio lejano, cuando Dios creó los cielos y la tierra, allá en aquel distante lugar en el tiempo, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y entonces el Espíritu de Dios se movía, y al moverse la voz de Dios se hace escuchar para declarar que la tiniebla no tiene señorío sobre el proyecto divino. Y una vez que el Espíritu se mueve, la palabra sale, y la palabra que sale es el anunciando el fin de toda tiniebla. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó Dios día. Y a las tinieblas llamó noche. Yo estoy aquí para anunciar que el tiempo de tu noche ha terminado, que la mañana y el sol han aparecido, que la luz ha llegado y que tu día está aquí. Este conflicto constante de luz y tinieblas, de tinieblas y luz, de ir del caos al cosmos, ese caos tenebroso, ese caos inicial, ese caos que implica tinieblas, vacío y desorden, nos lleva a un cosmos, a un mundo ordenado, a un mover del Espíritu, a una palabra declarada: sea la luz. Y cuando es la luz, se declara el día, y se declara que el día acabará con la luz que señorea permanentemente hasta ese momento. Y de ahí en adelante caminamos de tinieblas a luz y de luz a tinieblas. Momento oscuro, la caída del hombre. Momento de tinieblas, la desobediencia de Adán y Eva. Pero momento de luz, el anuncio que de Eva nacerá una simiente, y que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Momento de oscuridad, la maldad creciente en el mundo, de tal manera que esa tiniebla cubre la tierra, y no hay un solo pensamiento del hombre, no hay una sola idea o imaginación que no se incline a lo oscuro, a lo tenebroso, a la maldad. De tal manera que esa oscuridad concluye en un diluvio. Es un momento oscuro, como ya lo ha habido en este corto tiempo, ya lo ha habido previamente. Y el mundo bebe la oscuridad, y el mundo se ahoga en su propia oscuridad. Y el juicio llega a la tierra, y el ser humano prueba las consecuencias de optar por el lado oscuro, dándole la espalda a Dios. Pero en medio de toda esta historia de maldad y de oscuridad, se levanta un arca. Y el arca es como una luz en medio de la tiniebla, y una puerta de esperanza y de oportunidad para que la raza humana pueda resurgir, pueda levantarse, para decirnos que la oscuridad no se enseñorea, para decirnos que el reinado de la tiniebla, aunque puede en algún momento dado cubrir la tierra, Dios levantará una luz y volverá a intentar y volverá a comprometerse con su diseño. Un diseño que es estorbado por la voluntad humana que es el reflejo de la imagen y la semejanza de Dios. Imagen que Dios no va a atropellar, porque Dios no va a forzar la voluntad del hombre. Si el mundo entero decide en su propia oscuridad darle la espalda a Dios, Dios va a construirse un arca en medio de la oscuridad, y aquellos que estén listos para oír entrarán a el arca, y ese arca se convertirá en un anuncio de salvación y de gran oportunidad. Y del medio de la tiniebla el arca nos da esperanza, y aún así volteamos la hoja y el mundo nuevamente vive la oscuridad de la torre de Babel. Y parece que nos movemos de lo oscuro a la luz, y de la oscuridad y la tiniebla al momento de luz y de esperanza. Y en medio de esta torre de confusión, y en medio de este desafío abierto al Dios de los cielos, y en medio de esta actitud autosuficiente e independiente del hombre, pretendiendo borrar a Dios y hacerlo a un lado, Dios en medio de esta torre
Y en medio de este afán de los hombres, levanta a un hombre llamado Abraham y le dice Dios a Abraham: Abraham, viejito con su esposa, estériles siempre, Dios dice: te escojo a ti en medio de la oscuridad, en medio de la desolación, y contigo levantaré una generación de millones y millones y miles y 100 miles. Y si puedes contar la arena, y si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. En medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, en medio de todos los imposibles, Dios levanta una antorcha y Dios emerge con una luz suficiente, una luz poderosa. Y vemos a Abraham, y vemos a Isaac, y vemos a Jacob, y de pronto los encontramos en la oscuridad de Egipto, y en la oscuridad de la esclavitud, y de la opresión, y del clamor, y de la asolación, y de la distancia de la tierra, y de un reino que oprime y esclaviza, y a la distancia añorando la tierra. La oscuridad aparentemente se enseñorea, pero en medio de la oscuridad Dios se levanta y anuncia una tierra prometida, y anuncia que la soberbia de Faraón será quebrantada, y anuncia que el desafío de los mares no estará más ahí, y anuncia que la provisión en el desierto vendrá de arriba, y anuncia que se va a estremecer un monte y Dios hará oír su voz en Sinaí, y anuncia que los ríos y las murallas que aparentemente cubren y protegen lo prometido por Dios, esas murallas se harán a un lado para que el pueblo de Dios entre a lo que Dios ha prometido. Y ahí vamos, de tinieblas a luz, y de tinieblas a luz, y de tinieblas a luz, una y otra vez. ¿Y cuántos episodios de tinieblas y luz podemos encontrar en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el año 712, Asiria se lleva cautiva o cautivos a 10 tribus de Israel. En el año 586, Babilonia se lleva cautivo a las otras 2 que faltaban. Y de pronto Jerusalén y todo su esplendor queda hecho ruinas y miseria. Y todo parece ser que no es sino la victoria terrible de la tiniebla y de la oscuridad. Y detrás de todo, la obstinación. Y detrás de todo, el orgullo, la desobediencia y la rebeldía. Y detrás de todo, la soberbia humana. Y un Dios que no puede meter las manos para torcer la voluntad del hombre y a obligarlo a hacer algo que el hombre mismo no está dispuesto a hacer, porque al compartirle su imagen y semejanza, Dios, con todo y que es omnipotente, se limitó a sí mismo, de tal manera que si el hombre le dice a Dios: no quiero nada contigo, te doy la espalda, me voy en pos de otros dioses, vivo como yo quiero y como yo decida, Dios no puede hacer nada, con todo y que su amor eterno está allí, y con todo y el corazón que reclama lo que es suyo y que anhela el diseño que él planeó. El ser humano, en su obstinación, decide correr su propia carrera, y este hombre vive, y este pueblo vive, y este mundo vive el fruto y el resultado de su opción, que es la oscuridad y la tiniebla. Y lo que tenemos es cautiverio, y lo que tenemos es cautividad, y lo que tenemos son miles y millones de gentes yendo de un lugar, caminando cientos de kilómetros, miles de kilómetros, para ser trasplantados en otro lugar, para servir como esclavos, para volver a vivir la opresión. Vaya que sí, el Antiguo Testamento está lleno de episodios que corremos de tinieblas a luz, y de luz a tinieblas, y de tinieblas a luz, y de alguna manera llegamos al final del Antiguo Testamento, y hay un periodo oscuro muy grande, 400 años de oscuridad entre el último profeta Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Hay un periodo de 400 años
para la arrogancia judía, para el orgullo religioso judío, para esa actitud judía. Este tiempo de 400 años fue un tiempo muy, pero muy oscuro, porque los enemigos llegaron, los oprimieron, no solamente el imperio griego, o no solamente Roma, sino en ese ínter llegan los diferentes, pero uno en particular llega al grado de tomar un puerco, un cerdo, abrir, derramar la sangre y rociarla en el lugar santísimo, en el templo de Dios, como una forma de atropellar lo más sagrado y lo más importante de la fe y de la creencia o religión judía. Es un tiempo oscuro que no lo tenemos registrado en nuestras Biblias, porque es un tiempo de historia más que de revelación. Algunos libros de las versiones católicas registran esta historia en 2 libros del Antiguo Testamento. Y ahí nos narra cómo este señor llamado Antíoco Epífanes, burlándose de la fe y de la religión judía, se atrevió a esparcir sangre y burlarse del Dios de Israel, que había dicho que cuando se entrara al templo y se derramara sangre, el que entraba allí tenía que ser el sumo sacerdote, y ese tendría que tener una preparación previa de haberse examinado a sí mismo, de llevar a cabo una serie de ritos al grado de lavarse varias veces en agua, de purificarse de varias formas, de abstenerse de muchas cosas, solamente para entrar a la presencia de Dios una sola vez al año para ofrecer sangre. Y la oscuridad se enseñorea cuando vemos como alguien que considera al cerdo como un animal ceremonialmente impuro o inmundo, se da el lujo de derramar la sangre y esparcirla en el lugar más santo. La burla más abierta a la profecía de que un día alguien va a derramar su sangre. Un cordero, ya no literalmente un cordero, sino una figura, la del cordero, se cumplirá en una persona, y esa persona va a derramar su sangre. Así es que cuando alguien se atreve a tirar sangre y esparcirla, siendo de un animal ceremonialmente inmundo, está pisoteando las creencias. Hablemos de un momento oscuro, hablemos de un momento de tinieblas. Esos 400 años llegan a su fin, y llegan a su fin en el Evangelio de Mateo, y llegan a su fin en el sector o segmento de la sociedad que menos pensaríamos. Es un grupito de pastores, es un grupito de personas que cuidan sus rebaños en las noches, y cuando están en la noche, dice la Biblia que de pronto una gran luz resplandeció donde ellos estaban, y todo aquello se iluminó. Y dice el Evangelio que de pronto un canto extraño y un canto raro empezó a sonar, un canto que trasciende lo humano, un canto que trasciende cualquier expresión de música que los hombres puedan producir. Es un canto de ángeles, y están cantando acerca de la buena voluntad de Dios para los hombres que han vivido en tinieblas. Y entonces el Evangelio señala, especialmente el Evangelio de Lucas, dice que hay una gran luz que ha iluminado al mundo a través de este pequeñito, y este niño profeta del Altísimo será llamado. Este niño viene para mostrar que Dios nos ha visitado desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
Y el Evangelio va a decir, todos aquellos, los de Galilea, los de aquel lado del mar, los seres humanos que vivían en valles de sombra de muerte, escucharon un nuevo cántico. Y el cántico era que luz les había resplandecido. Nuevamente la intervención divina para acabar el caos. Nuevamente la intervención divina para acabar la oscuridad y la tiniebla. Por eso le digo que en esta mañana estoy aquí para anunciar que las tinieblas en tu vida no pueden ser permanentes. No tienen derecho de residencia ni de permanencia en ti. Toda área oscura de tu vida, Dios les ha marcado un tiempo donde no podrán enseñorearse más de tu vida. Y leemos el Evangelio, que los cielos se iluminan, los ángeles se aparecen, las voces suenan y dicen: gloria a Dios en las alturas, buena voluntad de Dios para con los hombres. Todos los que habitaban en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y así caminamos en la vida y el ministerio de Jesús. Caminamos esta etapa y nos centramos por motivos prácticos en la última semana, en las últimas semanas de la vida y el ministerio de Jesús. Y nos damos cuenta de cómo Jesús va a lidiar una y otra vez, va Él a lidiar con esta tendencia, con esta terquedad de la tiniebla, de estacionarse, de quedarse entre los seres humanos e irse con todo su poder sobre el único que la puede derrotar. Y entonces Jesús vive momentos de profunda oscuridad y los vive de una manera y de otra y de otra. Uno pensaría que al iniciar su ministerio a los 30 años, el tener un encuentro personal y directo con el mismo diablo sería obscuridad. En realidad salió del desierto más fuerte que como entró, más poderoso que como entró, más seguro que como entró. Así es que el diablo en el desierto tomó su primera iniciativa de sembrar la tiniebla en la vida, la misión, el ministerio, la resolución de Jesús de cumplir la voluntad del Padre, pretendiendo ensombrecerlo, obscurecerlo, llenarlo de tinieblas. Y él sale de ahí y lucha contra espíritus inmundos que oprimen al hombre, sumiéndolos en impotencias, en esclavitudes, en cadenas, robándoles sus capacidades, sus potencialidades, sus posibilidades, volviéndolos autodestructivos, haciéndoles inútiles la vida. Pero Jesús se sobrepone y Jesús libera y Jesús sana y Jesús restaura y Jesús vive día tras día en esa tensión y en esa lucha. Pero hay un momento en la historia de su ministerio, hay un momento donde la tiniebla cobra una fuerza mayor. Y él vio cómo todo esto se intensificaba. Notó cómo todas estas experiencias acumulaban un oscuro espeso, una densa oscuridad que se cernían sobre él. Y no hay momento más evidente de esta oscuridad cuando él se está sintiendo tan triste, con una tristeza que va más allá de la tristeza que tú puedas experimentar por cualquier situación que te pase. No, la tristeza de él es mucho mayor. La tristeza de él es enorme y él dice que se está muriendo de tristeza.
le dice a sus discípulos: vengan conmigo a orar porque estoy triste hasta la muerte. Estoy muriendo de tristeza. Y esta tristeza la vive en un huerto que se llama Getsemaní, donde el sudor se hace tan espeso que pareciera que son gruesas gotas de sangre, donde el hecho de tomar una copa que es tan dolorosa y amarga, el hecho de tener que enfrentar todo lo que está a punto de suceder, lo confronta directamente con la oscuridad, y en alguna parte busca un restigio, busca un puntito donde, si fuera posible, evitarlo. Pero pareciera ser que para él es inevitable confrontar la oscuridad, porque para eso vino, para anunciarles a todos los que vivían en valles de sombra de muerte, a todos los que vivían en oscuridad, una gran luz les resplandeció. Así comenzó el evangelio. Y aunque comenzó con luz, y aunque comenzó con manifestaciones angelicales, y aunque comenzó con algo tan sobrenatural como que aquel monte donde pastaban las ovejas de repente se vio visitado por todos estos seres que no eran de lo común ni de esta tierra, con toda esta maravillosa manifestación de luz, siendo guiados por una estrella como señal máxima de la luz y del momento que se vive. En medio de todo esto, el Señor Jesús no podrá evitar su oscuridad, y tiene que enfrentarla porque tú la enfrentas, y tiene que enfrentarla porque tú y yo la vivimos, y tiene que encararla porque el reino de la oscuridad se ha enseñoreado de los seres humanos, reduciéndolos, limitándolos, esclavizándolos, encadenándolos, impidiéndolos, haciéndolos huidizos, temerosos, inseguros, inclinándolos por pasiones desordenadas sin que puedan hacer nada al respecto. Cuando la oscuridad reina, la voluntad humana se vuelve impotente, la voluntad humana no tiene nada que hacer, porque el que hace pecado es un esclavo del pecado. Y cuando la oscuridad reina en la vida de un ser humano, ese ser humano ya no se manda solo y ya no decide solo. Cuando el pecado le truena los dedos, aquel que está bajo la autoridad de la oscuridad, lo único que le queda es obedecer el mandato de la oscuridad, y de adentro del corazón se conciben homicidios, adulterios, aberraciones, conductas reprobables, conductas vergonzantes. Los estados del hombre menos pensados pueden surgir de la oscuridad del corazón, y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe, que el hombre está impotente a merced de la oscuridad, que el reino de la tiniebla se está enseñoreando de las vidas humanas. Por lo tanto, no puede rehusar la confrontación, no puede posponerla, no puede cancelarla, no puede huir, no puede darse la vuelta, porque estás tú de por medio, porque estoy yo de por medio, porque están tus hijos de por medio, porque está la humanidad de por medio. No se puede vivir en esclavitud, no se puede vivir en la oscuridad, no se puede vivir bajo ese peso oneroso y esa carga terrible del pecado. No hay paz, no hay quietud, no hay reposo, no hay descanso. Te vas a dormir y no descansas, te levantas y vas a la vida y no hay descanso. No hay paz para el impío. Cuando la oscuridad reina, no hay quietud, no hay conformidad, no hay sosiego, no hay paz, dijo Dios, para aquel que vive bajo la cadena de la esclavitud. Y Jesús lo sabe, y no puede rehusar, no puede rehuir la confrontación. Pero no es para nada fácil, como no es para nada fácil para ti liberarte de ella, decirle que no a lo oscuro, decirle que no a esos recónditos momentos donde en lo más secreto tomas tus decisiones y lastimas y atropellas y ofendes,
y destruyes y divides y provocas situaciones que afectan todo tu entorno. Porque cuando la oscuridad tiene un lugar, es implacable. Cuando la oscuridad llega a la vida del hombre y es bienvenida, la oscuridad se enseñorea. Y Jesús vive su propio momento. Y este momento oscuro lo vive en Getsemaní y siente una angustia que lo mata, una tristeza que acaba con él. Y lo único que atina es buscar compañeros que oren por él, pero el ambiente es tan pesado y tan difícil que aún aquellos que podrían ser de apoyo son vencidos por el mismo ambiente. Y de pronto él está solo y su oscuridad, solo y la soledad. Y Jesús anuncia que esa es una hora importante. Mientras él hablaba, se presentó una turba y uno que se llamaba Judas iba al frente de esa turba y se acercó a Jesús y le entregó. Y entonces Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de las guardias del templo y los soldados, a todos los líderes y ancianos que habían venido en esa turba a apresarlos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos contra mí, como si yo fuera un ladrón. ¿Me quieren contener con palos y con espadas? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amigos, Jesús no está jugando. Él entiende que hay una hora, y hay una hora donde las tinieblas han tomado potestad. Y cuando la potestad de la tiniebla opera para que desde el interior mismo de su grupo selecto, la traición y la avaricia se conviertan en un elemento divisor y en un elemento un elemento en contra del proyecto de luz. Cuando la tiniebla opera, cuando la tiniebla se mueve, no solamente la traición se encarna en Judas, sino los más íntimos no te acompañan. Y en tu momento de tristeza, cuando la tiniebla opera, pasas periodos oscuros de tu vida y aparentemente los pasas solo, y aparentemente a nadie le importa lo que tú estás viviendo, porque sientes que es la hora de la potestad de la tiniebla. Y cuando la potestad de la tiniebla opera, te das cuenta que oras una vez y te vas y vuelves a orar otra vez y vuelves a orar otra vez, y te das cuenta que hay una copa frente a ti que la tendrás que tomar, y es una copa que no es para nada agradable. Es una copa que si estuviera en tu propia voluntad la rechazarías, pero entiendes que la tiniebla se gozaría si tú rehusaras seguir siendo fiel en tus momentos más amargos y en tus momentos más críticos. La tiniebla se alegraría si tú te echaras para atrás, si tú te rindieras, si tú dijeras ya basta, si tú dijeras ya no quiero más. Sería el triunfo de la tiniebla. Pero hay un momento que en esa lucha oscura, cuando la hora de la tiniebla llega, cuando la potestad de la oscuridad llega, cuando tú estás en medio de ella, llega un momento donde prevalece que no sea como yo quiero, que no sea lo que me agrada, que no sea lo que me empalaga, que no sea mi deseo, sino el deseo tuyo. Y el deseo tuyo es que no haya uno solo. En el año 2019, el 21 de abril del 2019, que no haya uno solo a los que no se les ponga la mesa, y en esa mesa tengan la oportunidad de sentarse para comer un pan que nunca han comido, y cuando lo coman jamás volverán a tener hambre, para que se beba un agua
Y cuando beban de esa agua nunca volverán a tener sed. No puedo rehusar la oscuridad. No puedo rehusar el momento de lucha y confrontación con la tiniebla misma. Estoy aquí y lo haré una vez y otra vez y otra vez. Y aunque no tenga quien me respalde, y aunque no tenga quien ore por mí, y aunque no tenga yo ni fuerzas para poder seguir, yo me quedo aquí, Padre. Quiero hacer tu voluntad. Entonces dice la Escritura que Él vino a ellos y les dijo: este momento se superó. Sigan durmiendo si quieren, pero esta noche ha pasado algo. No cedí a la oscuridad, no cedí a la tiniebla, no cedí a lo que yo quería. Sacrifiqué y crucifiqué lo que yo quería y lo que me hubiera gustado, y opté por la copa amarga de la cruz y triunfé. La tiniebla, aunque presente, la tiniebla, aunque real, la tiniebla, aunque me desgasta, me oprime, me entristece, aunque estoy aquí, la tiniebla no venció. Y lo vemos. Dele aplauso al Señor. Dele aplauso al Señor Jesús. Jesús vive la oscuridad terrible de la cruz, y ahí está. Ahí está en la cruz. Y dice la Escritura que esa experiencia se volvió una experiencia tan terrible. Dice que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 del día a las 3 de la tarde, o por 3 horas. Por 3 horas dice aquí que hubo tinieblas y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hablemos de oscuridad. No solamente la oscuridad de la noche anterior en el Getsemaní. Hablemos de la confrontación con la oscuridad en la cruz misma, en donde por horas, como un fenómeno totalmente extraño, de un orden que va mucho más allá de un simple eclipse que dura segundos, por horas, no una, no dos, por 3 horas. La Biblia dice que hubo tinieblas por toda la tierra. Y estos fenómenos extraños y raros culminan con un grito desesperado. Ese grito desesperado de la boca de Jesús es: a la hora novena. Las tinieblas fueron de la hora sexta a la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento oscuro, los que están abajo no entienden. Los que oyen ese gemido, no sé si un reclamo, no sé si se impuso tanto a la presencia de Dios, que ahora en el momento más oscuro, cuando la tiniebla se cierne sobre él, cuando los pecados de todos los hombres lo vuelven a él mismo y lo sumen en una oscuridad, el Padre se replega
el Padre pone distancia. Pero es que Él está acostumbrado a la comunión con el Padre. Él está acostumbrado a la intimidad con el Padre. Él ha vivido toda su vida, todas sus madrugadas, todas sus noches, todas sus tardes, todos sus momentos los ha vivido para hacer la voluntad del Padre. No ha hablado una sola palabra si el Padre no le da que hablar. No ha hecho un solo milagro si el Padre no le permite hacer esas obras. Y a cada paso lo único que ha querido es agradar a su Padre. Pero en la hora de la oscuridad, en la hora de la tiniebla, ¿dónde estás, Padre? ¿Dónde estás, Dios mío? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, que no fue solamente un grito o dos, fue uno y otro y otro, y otra vez clamó a gran voz y le dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No estamos hablando de una telita, no estamos hablando de una telita, estamos hablando de algo muy grueso, quizá más grueso que esto que está aquí. Estamos hablando de un velo muy grueso. Estamos hablando que cuando la oscuridad se cierne sobre él y cuando el mundo entero está en oscuridad, una primer señal de que la oscuridad no podrá vencer ni se quedará para siempre es que ese velo muy simbólico, porque en la estructura del templo hay tres divisiones. En la primera división es el atrio afuera de esa estructura donde se entrega el sacrificio. Y luego hay otro lugar donde menos y menos pueden entrar, se llama el lugar santo, donde arde un candelero 24 horas, donde hay una mesa con 12 panes que nunca pueden permitirse experimentar deterioro y que tienen que permanecer frescos constantemente. Y luego hay un tercer lugar que se llama el lugar santísimo, y que es allí donde se dice que habita la presencia de Dios. En ese lugar, y entre la segunda y la tercera parte, hay un velo grueso. Y cuando la oscuridad aparentemente se enseñorea, y cuando lo más oscuro de tu noche se te viene encima, y cuando experimentas el peso terrible de tus luchas por hacer la voluntad de Dios o salirte con la tuya y tus deseos, cuando vives tus momentos más intensos, pero decides finalmente postrarte y rendirte ante todas las desventajas aparentes y decides hacer la voluntad de tu Padre, de repente hay una señal, se rompe el velo. Yo podría hacerlo de abajo hacia arriba, que pudiera implicar un poquito de ventaja, pero no, el velo se rasga desde las alturas sin que una sola mano intervenga, y de alguna manera al rasgarse de arriba hacia abajo, esta parte y la siguiente parte de la mismísima presencia simbólica de la mismísima presencia de Dios, de repente ese velo se quita del medio
Y cuando Él muere y entrega su espíritu, y cuando Él libra su batalla contra la tiniebla, y cuando Él se queda haciendo la voluntad de Dios, optando por el desprecio y el escarnio y el dolor y la cruz y los clavos y los azotes y las espinas y la lanza que lo atraviesa y los escupitajos que corren por su rostro y la turba enfurecida riéndose y burlándose de aquel momento, mientras Él se comunica con su Padre, a veces en dolor amargo, sintiendo la ausencia, pero finalmente encomendando su espíritu al Padre. De pronto se rompe ese velo y nos empieza a dar un mensaje de que ese sacrificio, de que esa muerte, de que en esa voluntad hemos sido nosotros llevados de un plano al otro plano, y ahora el velo se ha rasgado, y cualquiera que quiera llegar a la mismísima presencia de Dios lo podrá hacer por una sola vía. Esa vía se llama Cristo Jesús, porque su cuerpo fue rasgado y en símbolo el velo se rompió en dos. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Escuche, y la tierra tembló. Y la tierra tembló. Hablemos de la protesta de la naturaleza ante la injusticia más grande que pueda cometerse, de llevar al justo y tratarlo como el peor de todos los criminales. Pero es la hora de la tiniebla. Y cuando la tiniebla se cierne sobre una nación, sobre el mundo, sobre un pueblo, las injusticias están a la orden del día, y el inocente es tenido por culpable, y Jesús corre todo este proceso, y la naturaleza misma se niega a condescender con todo esto. Por un lado, el sol se niega a brillar, y por otro lado la tierra protesta con un temblor. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Estoy leyendo Mateo 26, 51, 27, 51. No solamente la tierra tembló y las rocas se partieron, escuche, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estamos hablando de un momento cumbre en la historia de la redención, de un momento culminante en la cruz del Calvario, con una serie de episodios donde hasta ahora hemos visto el enseñoreamiento de la tiniebla y de la oscuridad comandada por el Señor de las tinieblas. Y creyendo que lo tiene todo bajo control, una voluntad que en humildad se rinde al Padre es tan poderosa y tan suficiente para poder emprender, para poder abrir un camino de redención para los seres humanos. Y es en esa voluntad sumisa, y es en esa humildad extrema, y es en esa obediencia total, y es en ese sometimiento que se abre un camino, simbólicamente señalado por el velo que se rasga, por el sol que no brilla, casi como diciendo: la naturaleza, me rindo. Pero la forma más expresa de que la tiniebla reina es que el sol no brille, y aparentemente en estos momentos la tiniebla está haciendo su agosto. Pero tiene que llegar un momento
en donde veamos cómo dice aquí: se abren, las rocas se parten, la tierra tiembla. 27:52 de Mateo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo. ¿Cuándo? Después de la resurrección de Cristo. Aunque salieron en la crucifixión, aunque se levantaron en la crucifixión, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a Jerusalén y aparecieron a muchos. Y entonces nos damos cuenta que esa cruz que aparentemente señala el enseñoreamiento de la oscuridad está a punto de caer y está a punto de perder su reinado y está a punto de quedar en vergüenza, porque las señales que empezamos a ver son señales totalmente fuera de cualquier lógica y de cualquier razón. El sol no brilla, la tierra tiembla, las rocas se parten, los muertos salen de sus sepulcros, comienzan a visitar gente en la ciudad. Esto es algo totalmente fuera de cualquier razonamiento y de cualquier lógica. Y todo esto provocó en el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verso 54, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y nos damos cuenta, verdaderamente, el testimonio romano, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y lo pusieron en una tumba. Y de pronto, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y vinieron la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto otra vez, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido resplandeciente, blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y el ángel del Señor respondió y le dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que hubo un momento en esa mañana de domingo, muy temprano, cuando aún era muy oscuro, las mujeres llegaron para presenciar un nuevo amanecer, el aparecer de una nueva forma de brillo como relámpago, y todo parece resplandeciente, y nuevamente los ángeles aparecen para dar un solo testimonio. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. A su nombre gloria. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Por eso me emociona abrir la Biblia y agarrar aquí, por ejemplo, ¿qué les parece? Colosenses. Aquí en Colosenses leemos algo impresionante para que te des cuenta de la posición que hoy tienes, para que le pintes una raya y le pongas un hasta aquí a las tinieblas que se han querido enseñorear sobre ti. Porque si algo hizo Cristo fue enfrentar las tinieblas, y si algo hizo Cristo fue enfrentar al Señor de la tiniebla y derrotarlo y exhibirlo y avergonzarlo. Tuvo su hora, tuvo su momento, tuvo su señorío, tuvo su tiempo de potestad. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas.
Pero hubo un domingo, habiendo vivido la noche oscura, el tiempo oscuro del Getsemaní, y al día siguiente habiendo vivido la oscuridad de la cruz, habiendo vivido las horas prolongadas de oscuridad en la tierra y de ausencia de la presencia de su Padre, habiendo bebido la copa más amarga que alguien pueda jamás beber, se explica una sola cosa: todo esto caminó para que tú no tuvieras que caminar ese camino, para que no tuvieras que vivir oprimido en esa opresión terrible de la oscuridad que te anula, que te esclaviza, que te impide, que te llena de miedos, de depresiones, de inseguridades, de temores, que limita tu personalidad, que te hace aislarte, que te hace defensivo, que te hace agresivo, que te hace soberbio, que te hace altivo, que te hace incrédulo, que te hace autosuficiente. Es el señorío de la oscuridad en la vida del hombre. Lo que Jesús dice es que no tiene que ser así. Lo que Jesús dice es que no tendría que ser así, porque Él le puso un punto final a la potestad de la oscuridad. Aun y cuanto esta dialéctica y este contraste de lucha, de luz y tinieblas, está desde la primera hoja de la Biblia, el primer versículo del contraste de luz y tinieblas, y esa lucha constante, esa lucha con la tiniebla llegó a un fin. Y llegó a un fin una mañana de domingo, cuando la tumba se quedó vacía y cuando se proclamó una nueva etapa para la vida de los hombres, para que ahora no solamente seamos luz del mundo, sino que ustedes son luz, anden como hijos de luz, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Y cuando estés viviendo tus momentos oscuros, la gente querrá ver tu oscuridad, y resulta que te levantas en alabanza, y resulta que te levantas y das gloria al Padre, y resulta que te llenas de versículos de la palabra de Dios y empiezas a pronunciarlos en tus momentos amargos, y entonces la gente se lleva el gran chasco, porque fueron a presenciar el momento de tu oscuridad, y tú, como un hijo de luz, empezaste a reconocer a aquel que rasgó el velo, aquel que sacudió la tierra, aquel que oscureció el sol, aquel que avergonzó la tumba, aquel que se levantó de entre los muertos y dijo: he vencido. Tú también vencerás, no tengas temor. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aleluya, aleluya. Dice Colosenses 1:11, que son dos lecturas. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1:11, para poder vivir con paciencia y con gran ánimo en la vida, con largura de ánimo, con longanimidad, con gozo. Verso 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en oscuridad, en tinieblas. ¿Para participar de qué? De la herencia de los santos en luz. Siguiente versículo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta es la hora, este es el momento de la potestad de la tiniebla. Y voy a ir a Getsemaní, y estoy en Getsemaní, y estoy viviendo la traición, y estoy viviendo la tristeza, y estoy viviendo la amargura, y estoy bebiendo la copa, y viviré la cruz y el desamparo y el abandono y el rechazo y el vituperio y el escarnio y la injusticia, y probaré el dolor de los clavos y de los azotes, porque es la hora de la potestad de las tinieblas. Porque solamente tengo algo en mente: que algún día
de todo el mundo y de todos los lugares, de todos los idiomas y de todos los colores y sin fronteras y sin ninguna limitación. Yo tomaré a muchos y serán librados de la potestad de las tinieblas, y yo mismo me encargaré de trasladarlos al reino a mi propio reino, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque deben saber que en Él y por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así los que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo mediante la sangre de su cruz paz. Y a ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos, en pensamientos, en la mente, ustedes que vivían en tinieblas, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos a cada uno de ustedes santos y sin mancha, y además irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Amigos queridos, ¿me quieres contar de tus tinieblas? ¿Me quieres contar de tus noches oscuras? Las noches oscuras del alma, como decía el escritor. ¿Me quieres platicar acerca de tus momentos más pesados? Déjame contarte de aquel que te libró de la potestad de la tiniebla y te trasladó al reino de su amado Hijo. Déjame leer contigo 1 Corintios 4, y con esta última lectura sellar esta plática. La luz de la resurrección vence tus tinieblas. Y dice aquí en Corintios, es 2 Corintios, no sé si dije primero. En el 4:1 es una joya extraordinaria que explica el por qué un cristiano no puede vivir en la tiniebla, por qué la potestad de la oscuridad no puede enseñorearse de un creyente. ¿Por qué es que tu vida hoy que eres de Cristo no tendría por qué ser aplastada y oprimida bajo el peso de esta potestad oscura? Dice el 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio que hemos recibido por su misericordia, no desmayamos. Seguimos leyendo. Cámbiale por favor, gracias. Antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo oscuro. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, presentándonos y recomendándonos delante de toda conciencia humana, delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, vean la obra de la tiniebla, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Cristo. Y qué joya, qué manera de terminar el verso 6. Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y de pronto nos damos cuenta que hay un mundo, y nos damos cuenta que por vía ignorancia el Dios de este siglo sigue haciendo de las suyas, cegando los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y cuando pensamos en 7.300 millones de habitantes, y cuando pensamos en 1.400 millones de chinos que viven en esa región asiática, y cuando pensamos en 1.200 personas en la India, y cuando pensamos en 190 personas que viven en Brasil, y cuando pensamos en 122 millones de mexicanos, y cuando pensamos en Europa, y cuando pensamos en cualquier región del mundo, nos damos cuenta que más de la mitad de la población del mundo jamás han escuchado acerca de Jesús. Y nos damos cuenta de cómo, a pesar de que la potestad y la oscuridad de la tiniebla ha sido derrotada, nos damos cuenta que el Dios de este siglo sigue haciendo de las suyas, escondiendo la luz y privando y robando la posibilidad al ser humano de que comprenda que la oscuridad ya fue derrotada, que el pecado fue derrotado, las cadenas fueron rotas, el diablo ha sido exhibido, está totalmente en un fracaso total en el nombre de Jesús. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos para que no resplandezca la luz. Esa es la batalla. Ya somos hijos de luz, andamos en luz, somos luz del mundo, pero la iglesia está encerrada en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus edificios, en sus pequeños grupitos de gente santa y buena, aislada de la realidad de un mundo que sufre bajo el engaño de la oscuridad que el diablo le sigue vendiendo y lo sigue esclavizando. Alguien tendría que levantarse con el poder de la luz, de la resurrección, y proclamar que el tiempo de la potestad de la tiniebla terminó, y que donde quiera que haya un hombre o una mujer con un corazón humilde que diga: Cristo, ayúdame, Cristo, te abro mi corazón, entra. Donde quiera que haya alguien así, Cristo va a llegar, y esa persona será tomada de la potestad de la tiniebla y será trasladada al reino de su amado Hijo Jesús, y será llevado de tinieblas a luz. Qué increíble lo que puede pasar en las iglesias. Lo que puede pasar en las iglesias hoy en día le pasó a 2 discípulos hace 2000 años, casi. Resulta que hay 2 discípulos que conocen perfectamente todos los datos, pueden contar toda la historia de Jesús, pueden contar todo lo que Jesús ha hecho. Ya están enterados de que muchas personas andan diciendo que Jesús resucitó, y ellos van caminando rumbo a Emaús. ¿Sí me están oyendo? Van caminando rumbo a Emaús, desalentados, sin ninguna posibilidad de esperanza. Y estos discípulos de Emaús arrastran los pies, y Jesús se les emparejó, y Jesús comienza a platicar con ellos. 3 kilómetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la plática se va al Antiguo Testamento. Recorren el Pentateuco, los 5 primeros libros. Recorren los profetas, recorren los salmos, recorren las escrituras.
Tuvieron un estudio bíblico de 11 kilómetros y es Jesús quien lo está impartiendo. Y saben una cosa, los discípulos ni por aquí les ha caído el 20 que es el Cristo resucitado. Ve, dígame qué diferencia hay entre aquellos y hoy nosotros. En una reunión de este tipo, donde hablamos de la resurrección y seguimos oprimidos bajo el peso de la oscuridad, dígame qué diferencia hay. Y de pronto Jesús llega a los 11 kilómetros y les dice: yo sigo. Y ellos lo retienen, lo meten a la fuerza, le piden que se quede. El Maestro Jesús accede. Hasta ahorita no lo han conocido, no han tenido el discernimiento para distinguirlo como el Cristo resucitado. La Biblia dice que estaban cegados. Y llega un momento en el que se sienta a la mesa y de repente toma el pan, sentado a la mesa, y lo enseña y lo parte delante de ellos. Y cuando lo parte delante de ellos, de pronto los discípulos dijeron: es el Maestro. Y Jesús se desapareció de ellos. Y ellos dijeron: ¿qué no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Y cuando rompió el pan, dice la Biblia, se les abrieron los ojos y se le fue abierto el entendimiento para que entendieran ¿qué? Para que entendieran las Escrituras. Decían: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían al uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Wow, ir caminando en una oscuridad que no te permite saber que el que va a tu lado es Jesús. ¿Y sabes dónde lo descubren? Lo descubren en el partimiento del pan. Porque cuando tomamos el pan y el vino, descubrimos a Jesús. Se nos abre el entendimiento y de pronto podemos confesar y decir: es el Maestro. Y el corazón arde. Y ese ardor es un fuego por la palabra y por el cumplimiento de la palabra. El día de hoy tomamos este pan y lo bendecimos, hecho por mano de hombre, fabricado en algún lugar en esta ciudad. Y de pronto se lo presentamos delante del Señor y le decimos: Señor, este pan lo consagramos para este propósito y declaramos que tu sacrificio no fue en vano. Y de pronto tomamos una copa y la levantamos y decimos: Señor, tomar esta copa es hacer memoria de lo que dijiste. Beban, esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que se inicia con este sacrificio. Coman y beban. Y cada vez que lo hagan, están anunciando mi muerte. Están anunciando que regresaré victorioso. Que así como les dije que moriría, morí. Así como les dije que me levantaría, me levanté. Y así como les he dicho que voy a regresar, anticípenlo, yo voy a regresar. Y cada vez que coman el pan y cada vez que tomen la copa, entramos en esa comunión anticipada que nos avisa que no está lejos el día, que no está distante el momento en el que nos volveremos a sentar con Él para tomar del fruto de la vid y celebrar al Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús, mis hermanos, vaya cada uno a su sector y ninguno de ustedes coma y beba hasta que todos tengamos la copa y todos tengamos el pan. Vamos a esperarnos todos, por favor. Es cuestión de segundos para que todos tengan. ¿Quién puede comer el pan y beber la copa? ¿Cualquiera? No cualquiera. No te atrevas si no tienes certeza de que le has entregado tu corazón a Cristo. Solamente aquellos que le han entregado su corazón a Cristo califican para entrar y hacer memoria del pacto. Por eso te pregunto, antes de que lo tomes, ¿habrá alguien aquí que diga: pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón? Yo lo quiero a Él, quiero que mis tinieblas acaben, quiero entregarme a Jesús. ¿Habrá alguien que diga: pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón? A partir de este momento le entrego mi vida, le abro el corazón, me rindo a Él y Él perdona tus pecados, porque Él ya venció sobre la oscuridad del pecado y te hace triunfante. Si tú estás aquí y sabes que necesitas entregarle tu corazón a Cristo, ahí donde estás, levanta tu mano. Si tú quieres prepararte para este momento, habrá alguien que diga: pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón. Levántame tu mano. Caballero, gracias. Dios lo bendiga. Damita, Dios la bendiga. Mi amigo querido, Dios te bendiga. Señora, el Señor la bendiga. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su vida. El Señor las bendiga, preciosas. Dios bendiga. Habrá alguien más que diga: yo quiero a Cristo en mi corazón. Allá atrás, Dios te bendiga, amigo querido. Dios bendiga, joven. Dios lo bendiga, caballero. Habrá alguien más que diga: querido amigo, Dios te bendiga. Habrá alguien más: yo quiero a Cristo. La Biblia dice que cuando tomes el pan y la copa, tienes que tener claridad y discernimiento en lo que estás haciendo. Amigos, sinceramente, sería fácil hablarles 20 minutos y dejarlos ir. Pero hay verdades que hay que captarlas. No puedes permitir. Yo estoy aquí para anunciar que el señorío de la tiniebla sobre tus situaciones ha terminado. Que en el nombre de Jesús, aquello que te está impidiendo servir, aquello que te metió miedo para volverlo a intentar, aquello que se ha posado para traer una nube negra sobre tu vida familiar, para convencerte de que esto llegó a su fin, yo declaro en el nombre de Jesús que la tiniebla ha sido derrotada y que el diablo está vencido, y que te levantas como Él se emergió, levantó victorioso. Yo declaro tu victoria. Declaro que terminó la hora de la potestad de la tiniebla sobre tu vida, y que tus momentos que interpretas como tiempos oscuros no tienen nada que hacer frente a la victoria de Cristo. Y llegó el tiempo de dejar de llorar. Llegó el tiempo de dejar de tirarse al suelo. Llegó el tiempo de dejar de autoconmiserarse y buscar la lástima de otros. Llegó el tiempo de levantarse. Es lo menos que podemos hacer ante un hecho tan espectacular como la tumba vacía. Es lo menos que podemos hacer. Enfrentar la intención oscura del enemigo de venir por tu camino y reducirte, ponerte de pie y encarar y decir: en el nombre de Cristo, diablo mentiroso, tú no tienes nada que hacer en mi vida. No dejaré de orar, no dejaré de congregarme, no dejaré de amar a Dios, no dejaré de servir, no dejaré de seguir hacia adelante. No permitiré que me limites y que me dejes aquí, ahogado en mis propias emociones,
no lo podrás lograr. ¿Saben por qué? Porque tú y yo hemos sido trasladados del reino oscuro al reino donde ahora vivimos, que se llama el reino de su amado Hijo, que es un reino de luz. No me cuentes de tus tinieblas, cuéntame del poder de la resurrección. Y enfrenta tus tinieblas cuando se asomen con el poder de la luz de resurrección, y haz retroceder la oscuridad en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, esa noche, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Yo declaro que el poder sanador de Cristo fluye a través de tu cuerpo. Ese cuerpo fue herido para tu sanidad. Yo declaro que hay testimonios que van a correr en este auditorio contando lo que Cristo está haciendo en este momento. Cualquiera que sea tu situación, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Cualquier atadura se rompe en el nombre de Jesús. Cualquier esclavitud de temor es quitada sobre ti en el nombre de Jesús. Porque si discernimos el cuerpo y la sangre, nuestra porción se llama libertad, sanidad, victoria. Declaro tu victoria, victoria, en el nombre de Jesús, victoria, en el nombre de Cristo, victoria en tu salud, victoria en tu matrimonio, victoria en tu familia, victoria en tu vida espiritual, victoria en tu vida de oración, victoria en tu servicio, victoria en tu matrimonio, victoria en tu economía, en el nombre de Jesús, victoria, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Hay un espíritu de sanidad corriendo por este lugar. Levanta tus manos. Dale gracias. En el nombre de Cristo, la noche oscura tuya ha terminado. Tú que decías: yo tiro la toalla, el Señor dice: imposible. Tú que decías: no sirvo más, el Señor dice: imposible. Tú que dejaste tirada tu vida de oración
esta mañana la recoges, porque Cristo ha vencido la oscuridad. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Abre tu boca y dale gracias. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias.